Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema los libros apócrifos. Los libros apócrifos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. El Señor les continúa bendiciendo, hermanos. Buenas noches. Hermano Jeremy Colón. Saludos, amigos y hermanos. Hermano José Curet. Muy buenas noches. Hermano Andrés Martínez. Saludos a todos los que nos oyen. Así que estamos en casa llena hoy. Vamos a discutir este tema tan importante, siempre pertinente, sobre los libros apócrifos. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Mateo capítulo 24, versículos del 25 al 27 y el versículo 44. Mateo, Lucas. Baja en Lucas. Lucas 24, perdón, Lucas 24, versículos 25 al 27 y versículo 44. Libro de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Entonces él les dijo, refiriéndose a Cristo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Cuando vemos esos versículos que menciona Lucas, en ese pasaje que es el camino a Emaús, ¿verdad? Y el encuentro que tienen los discípulos de Emaús con Cristo, Cristo menciona lo que se conoce como la triple división del Antiguo Testamento. Esa triple división que es la ley, los salmos y los profetas, cubría todo el Antiguo Testamento, lo que conocemos como los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero posteriormente, al cierre del canon, y estamos hablando del proceso del cierre del canon del Antiguo Testamento concebido por la teología conservadora y que abraza una interpretación histórica que ha sido la aceptada hasta que llegaron los críticos liberales en el siglo XIX, viendo a Malaquías como el último profeta 400 años antes de la llegada de los eventos que conocemos como el Nuevo Testamento. En ese periodo de 400 años que se conoce popularmente en las discusiones históricas como el periodo de silencio, y cuando se habla de periodo de silencio se refiere a una revelación escrita, ¿verdad? Los judíos siguieron escribiendo y empiezan a surgir también sectas judías. El surgimiento de las sectas judías lleva también a la formación de otros escritos que para diferentes sectas judías eran sagrados. Carlos, permíteme. ¿Cómo no? También en el contexto histórico, el idioma koiné, el griego antiguo, ¿cómo es propuso, o creó un ambiente para que se escribieran muchas otras cosas de muchos otros temas. Claro. Y se crearon bibliotecas. Entre ellas, pues, lo que tú estás hablando de los judíos, que no era lo único que se escribía, era una época de muchos escritos. Sí, porque es una época también de producción literaria y cultural. Hay que ver, ¿verdad?, que hay que ver que es importante señalar
que cuando hablamos del idioma griego, está el griego clásico, donde estaba escrito la mayoría de los escritos, valga la redundancia, de los grandes clásicos, Platón, Aristóteles, Homero, bueno, los grandes clásicos. Pero estaba lo que se conoce el griego koiné, que no se sabía, aún hasta en el siglo XVI, no se sabía todavía de dónde había surgido el griego koiné. Martín Lutero le llamaba un griego del Espíritu Santo. Con los posteriores descubrimientos idiomáticos de filología y los estudios de filología y lo que se ha encontrado, pues ya sabemos que era el idioma del pueblo, ¿verdad? El griego del pueblo. Ahora, ¿qué queremos decir? En esos 400 años después del cierre del Antiguo Testamento Malaquías, los judíos siguen produciendo y van surgiendo un grupo de documentos. Algunos de ellos responden a unas realidades históricas, unas vivencias históricas del pueblo judío. Otros surgen por la existencia de sectas judías que tienen una interpretación mística de la realidad religiosa de Israel y crítica de la realidad religiosa de Israel, por escritos devocionales, y es lo que posteriormente parte de esos escritos, los considerados para algunos los más importantes, cuando ocurre la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, porque era ya el idioma universal y era la época helenística. Entonces surge la versión de la Septuaginta. El término de la Septuaginta viene de 70, porque la leyenda decía que 70 sabios habían trabajado la traducción del Antiguo Testamento. Ahora, si usted nota, al decir yo que era una época, era la época helenística, usted ve un marcado énfasis cultural. Entonces, lo que se buscaba en la traducción de la Septuaginta era recoger la expresión cultural religiosa del pueblo judío. O sea, no solamente los libros canónicos, los libros aceptados en el Antiguo Testamento, sino también otra producción religiosa que, aunque no era considerada canónica, sí respondía a la realidad cultural de Israel. ¿Qué pasa? Ese documento, que se llama la Septuaginta, de ahí es que cita a Cristo, de ahí que citan los apóstoles, porque se convirtió en el estándar en la historia de Israel. Y en la gracia común de Dios vemos que el Señor está preparando el camino para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Claro. Porque ese fue el medio que lo claro. el lenguaje. Claro que sí. sí. No era el oficial, pero era el común. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en el estudio de la Escritura notamos en el Nuevo Testamento que cuando los apóstoles y Cristo citan del mismo, nunca hay una referencia a lo que conocemos como los libros apócrifos. Y aquí entramos a definir lo que es apócrifo, y me gustaría que estuvieran muy atentos, hermanos, porque hay unas definiciones que queremos introducir para que entendamos por qué el protestantismo rechaza la apócrifa como inspirada. Mira, yo tengo un comentario previo a esto, y es que el libro de Malaquías cierra exactamente como la revelación en el Nuevo Testamento comienza. Cuando uno mira los últimos versículos de Malaquías y ve los versículos en Lucas, donde dice: yo prepararé el camino para que los padres se vuelvan a los hijos a los padres, no vaya a ser que venga y castigue la tierra. O sea que conecta la última revelación en Malaquías con lo que el ángel le dice. Cuando se abre la revelación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Claro. Es un puente. Eso es lo que llamamos, a los hermanos que nos escuchan por la radio, teología bíblica, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por apócrifa? Apócrifa, la definición, es algo oculto, ¿verdad? Algunos dicen algo secreto. Básicamente llamamos apócrifo aquellos libros que no están en el canon del Antiguo Testamento como libros inspirados.
considerados inspirados. Los judíos tampoco los consideraban inspirados, y esto tiene que estar claro. Tiene que estar claro. Y Cristo no citó de ellos. Y Cristo no citó de ningún libro apócrifo. Ahora, tenemos que ver que la producción literaria en esos 400 años fue muy prolífera, de parte de las sectas y de parte del judaísmo helenístico. Y no solamente incluye lo que llamamos libros apócrifos, sino también otra literatura. Y aquí entramos en una separación, en una división que quiero que nuestros amigos oyentes entiendan. Para el protestante, para la teología protestante, todos los libros, escuche bien, todos los libros que se produjeron en el periodo de 400 años, el periodo de silencio, de 400 años, con corte religioso o corte religioso histórico, para los protestantes todos son apócrifos. Todos son apócrifos. O sea, no tienen autoridad canónica. No pueden establecer doctrina. Usted los puede leer como curiosidad histórica, hasta como libros de espiritualidad, para conocer la espiritualidad judía, y posiblemente, ¿verdad? Nosotros leemos libros aparte de la Biblia, como libros espirituales, ¿verdad? Pero de ahí a establecer doctrina no se puede para el protestante, porque el protestante insiste, según la relación histórica de la formación del canon del Antiguo Testamento, que el mismo se cierra en Malaquías, y Malaquías es el último profeta. Toda la producción literaria judía, sea la misma hebrea, aramea o griega, de los 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista y todo eso, es apócrifa. Ahora, para el católico, escuche bien, para la teología católica, y que vamos a discutir esto en estos programas. Católico romano, ¿no? Católico, muy bien, gracias, Ángel. Para el católico romano, sí, porque ya que Ángel dijo eso, sí, todos nosotros somos católicos universales, ¿oyó? Eso en sentido universalista. Sí, si alguien se quiere apropiar de la palabra, como los Estados Unidos, que se quiere apropiar de la palabra América, muy bien. ¿oyó? No, perdóname, todo es América. ¿Verdad? Que ellos tengan un himno que se llama América, pues eso es otra cosa. ¿Ok? La verdad es que todo es América. Si alguien se quiere apropiar de la palabra católica, ya ellos. Pero la verdad es que todo aquel que pertenece a la Iglesia de Cristo, católico, es universal. Por eso es muy importante la aclaración que presenta Ángel. La Iglesia Católica Romana incluye 7 libros adicionales en el Antiguo Testamento que pertenecen a este periodo de producción literaria. Esos 7 libros que incluye la Iglesia Católica están Primera y Segunda de Macabeo, está Judith, está Baruch, está también Tobías, está Sabiduría, y está también Judith. No, ya lo mencioné, Judith. Primer libro de Macabeo, sí. Ya también, y Eclesiástico. Y Eclesiástico. Sabiduría, ¿no? Sí, también ya, los 7. Y aparte de eso, unas añadiduras a Daniel y unas añadiduras a Esther. Las añadiduras a Esther, sabemos por qué vienen, porque Esther no menciona el nombre de Dios en ningún sitio, no menciona a Dios en ningún sitio, y parece que alguien muy celoso añadió. ¿Cuál es el efecto de incluirlos en las escrituras, en el libro, en ese? Ahí vamos. Esto es un proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aparte de lo que acabamos de mencionar, los católicos le llaman a esos 7 libros, no le llaman apócrifos, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, le llaman deuterocanónicos. ¿Y qué es deuterocanónicos? Un segundo canon. Deuterocanónicos. Mientras nosotros le llamamos apócrifo a toda la producción literaria de los 400 años, ellos le llaman deuterocanónicos a estos 7 libros. Las otras producción literaria, que incluye la Asunción de Moisés, el libro de Enoch. Algunos libros de Esdras, bueno, olvídese, una producción literaria también religiosa, los católicos le llaman apócrifos, exceptuando lo que yo acabo de mencionar, que ellos añaden al canon. ¿Qué pasa, hermano? Nunca, escuche bien,
Nunca en las listas que se crearon en la historia de la Iglesia, de los libros canónicos, se incluyen los libros apócrifos como libros inspirados. Nunca. Estaban presentes, eran una realidad de estudio, porque no se puede negar, por ejemplo, primera y segunda de Macabeos, nos habla de la rebelión macabea, de Judas Macabeo y la rebelión macabea, que fueron hechos históricos. Que fueron hechos históricos muy importantes para la mentalidad israelita. ¿Por qué? Porque en la rebelión macabea también hay un cumplimiento profético en relación a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un personaje que Daniel había profetizado. Y por lo tanto, el libro tiene unas realidades históricas de cumplimiento profético sumamente importante. Sumamente importante. Y en ese sentido, pues, usted tiene que ver que hay una aportación cultural histórica de este material literario. Pero de ahí, escuche bien, de ahí a decir que tienen autoridad canónica espiritual, ahí sí que tenemos problemas. Incluso quería añadir que los judíos también expresan que estos libros no son parte del canon, que tanto ellos como nosotros confesamos los 39 libros del Antiguo Testamento, que es importante aclararlo. Claro, y ahora que Jeremy da un número, 39 libros, tenemos que entender que también el judaísmo puede tener un número diferente, sí, porque hay libros que ellos unen en un solo libro. Los 12, los profetas menores, claro, un solo libro. Samuel es un solo libro. Primera y segunda. Jeremías, Lamentaciones. Que lo que queremos decir es que aunque usted vea un número diferente, la verdad es que ahí están los 39 libros. Sí. Ahora, en ninguna de las listas, desde el punto de vista canónico, que existe en la historia de la Iglesia, estaban los libros apócrifos, hermano. Pero ¿qué pasa? Esto es muy importante, Como están dentro de la Septuaginta, y están en las traducciones posteriores porque se basan en la Septuaginta, muchos empezaron a considerar esos libros de una importancia espiritual tal que buscaban en ellos cierta base espiritual autoritativa para sus declaraciones. ¿Cuándo ocurre la Septuaginta? ¿En qué año? Estamos hablando de un periodo del siglo II, siglo III, y que puede extenderse, porque algunos creen que se extendió hasta el siglo I, mientras otros dicen que se terminó antes de Cristo. Ahí entramos en una discusión entre liberales y conservadores. Para ponerlo en el contexto histórico de cuándo ocurrió la Septuaginta, fue antes de Jesucristo. Bueno, vuelvo a repetir. El siglo II antes de Cristo, y algunos creen que se extiende hasta el siglo I después de Cristo. Pero esa puede ser la posición liberal. La posición conservadora enfatiza, y que yo creo que es la más correcta, porque las citas de Cristo son muy continuas, de Septuaginta y de los apóstoles antes de Cristo. Se completa antes de Cristo. Hablaste anteriormente y lo vuelves a señalar en ese proceso, el contexto histórico, lo llamaste la helenización. Entiendo yo que no está muy claro para muchas personas qué era lo que significaba eso de helenización. Y eso pienso yo que responde más entonces a la época de donde Alejandro Magno, muy bien, entonces entra con todas las religiones paganas en la conquista que hizo, las religiones persas y otros diferentes tipos de religiones, que entonces crea este ámbito espiritual, de búsqueda espiritual de la verdad, que es bien inclusivista, que entonces en ese contexto surge la Septuaginta. Ahora, cuando hablamos de helenizar, más que el sincretismo, enfatizamos en la experiencia de plasmar la cultura griega en el mundo conocido. Exacto. El mundo conocido. El sincretismo es una realidad posterior, muy viva, muy presente, pero el helenismo, principalmente la cultura griega, desde el punto de vista de idiomas, de algunas costumbres, es lo que hablamos de helenizar. Pastor, esa cultura hoy día sigue viva y vigente, y lo vemos en la arquitectura de muchos edificios, lo vemos en la palabra en español que tiene trasfondo griego,
etcétera, hoy día ha sido, y por eso dije al principio que era como parte de la gracia común de Dios preparando al mundo para la expansión del Evangelio. Nada, quería aclarar que entonces, y cuando se crea la Septuaginta bajo esas premisas de la helenización, pues entonces no va a responder quizás exclusivamente a lo que el hebreo consideraba canon, ¿no? ¿Me puedes corregir? Pues claro, porque estamos hablando de un cuerpo completo cultural que incluían estos libros apócrifos. Sí. Claro que sí. Establecer las condiciones para que floreciera la literatura en todos los ámbitos, no solamente en la judía. Claro que sí. Sí, es bueno señalar que una de las razones que la Iglesia Católica tiene para aceptarlo es que parece que le da como inspiración a la producción cultural de la Septuaginta, porque al Cristo y los apóstoles citar de la Septuaginta, ellos suponen que toda la producción. Toda la producción, pero no solamente eso, hay un axioma católico romano, doctrina católica romana, dogma, que enseña que la Iglesia es la productora de la Biblia. Ahí tenemos un problema. Y la que determina qué es lo que entra en la Biblia como canónico. Es la que establece el canon. Y ahí tenemos un problemita. Ahí tenemos un gran problema porque el protestante no ve la formación del canon desde ese punto de vista. El protestante ve la formación del canon desde el ángulo que Cristo plantea de martirio y testimonio y didaché. O sea, los cristianos son mártires, pero son mártires porque llevan el testimonio de Jesús, o sea, llevan la palabra, y esa palabra que está madurando en ellos por medio del Espíritu Santo y el trabajo de los apóstoles, se convierte en didaché, en la enseñanza. Y esa enseñanza es la que va formando ¿qué? El canon. No es que la Iglesia determina este libro, no, es la didaché la que va formando el canon. Y ese proceso de didaché, de enseñanza, que va formando el canon mediante las cartas doctrinales y todo, va formando la Iglesia. Porque el canon es el que forma la Iglesia, claro, no la Iglesia. No, la Iglesia el canon. Y ahí está la diferencia. Y ahí tenemos el problema grave. Oyó, mi hermanito que me escucha, ahí tenemos el problema grave. Porque Roma nos quiere enseñar a nosotros qué libros son inspirados. Y eso no es así. Eso no es así. Roma aquí no manda nada. Eso es lo primero. Y lo segundo que lo voy a decir es que la triple división que Cristo menciona en Lucas, esa triple división se dio mediante la formación de los profetas y la didaché del pueblo. Y se va formando el canon. Y se va formando el canon. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, hermano? En el Nuevo Testamento, posterior al cierre del Nuevo Testamento, va surgiendo también otra producción apócrifa. Y esa producción apócrifa, mucha producción apócrifa, y esa producción apócrifa del Nuevo Testamento la rechaza no solamente la Iglesia protestante, sino también la Iglesia católica. O sea, en el Nuevo Testamento a veces unas diferencias mínimas, la Iglesia católica y la Iglesia protestante están de acuerdo. Y eso tiene que también estar muy claro. Sí, está de acuerdo en cuanto a cuáles libros pertenecen al Nuevo Testamento. Ahora, la confección, la Iglesia católica dice que fue de una forma. Exacto. Y la Iglesia cristiana bíblica, o como tú dices, conservadora, dice que fue de otra forma. Claro. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a pasar a la sección de la pregunta religiosa. Yo tengo una pregunta aquí que yo le llamo preguntas a quemarropa. ¿Por qué? El hermano Figueroa, porque el hermano pues no pierde tiempo en esta pregunta, ¿verdad? El hermano Figueroa de Carolina pregunta que si es posible ser calvinista y pentecostal a la vez. Pues no, hermano, no se puede ser. El calvinismo cree firmemente en que el hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados.
Y los muertos están, hermano. Y el pentecostalismo enseña el libre albedrío. Por eso que cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, no le dijo, Lázaro, ¿quieres resucitar? No, está muerto. Por lo tanto, Dios, como dijo Cristo, nadie puede venir a mí si no es enviado del Padre. Juan capítulo 6. Así mismo es. Hay dos cosas importantes, que es que el calvinismo entiende que el canon está cerrado. Y es la única regla de fe y conducta. Sí, y los hermanos que se me adelantan en ese... es lo primero. Lo segundo, ya que es lo que menciona sola aquí, escritura. Es la sola escritura. No hay más revelaciones, hermano. Cuando usted dice que Dios me habló, usted está diciendo que usted tiene una fuente de autoridad aparte de la Biblia. ¿Qué fue lo que usted dice que Dios le dijo? Y lamentablemente eso no es así. Porque entonces, si Dios sigue hablando, el canon no está cerrado. El canon no está cerrado. Si usted dice que Dios todavía habla audiblemente, que yo he ido por ahí, si escucharan a Dios audiblemente, de verdad, mire, tú estás diciendo que el canon está cerrado. Y lamentablemente tampoco podemos pregar ahí. Ahora, eso es de suma importancia, no es solamente decir el canon se cerró y los pentecostales. Eso es de suma importancia, porque entonces, si hay mucho pentecostalismo en el mundo entero, Dios está hablando en el mundo entero, el canon sería una biblioteca. El término biblioteca sería la biblioteca del Congreso. algo así. Y que se contradiciría completamente, porque en la iglesia pentecostal yo no sé de dónde allá dice una cosa, porque aquel está hablando en lengua, el otro está diciendo otra cosa, que responden a diferentes tipos de realidades y se contradicen. Exacto. Pero más todavía, Jesucristo terminó su ministerio. ¿Qué más se le puede añadir? Cuando Él dijo consumado es en la cruz, o sea, el plan de redención fue su hecho. misión. Completo. Sí, ahí entramos a un tercer aspecto. Cuando nosotros decimos que la salvación es por fe y por gracia, es eso, por fe y por gracia. Y alguien puede decirme, igual el hermano mismo Figueroa, ¿verdad? Sí, pero es que los pentecostales dicen lo mismo. Bueno, los pentecostales dicen lo mismo, pero a la hora de la realidad, si tú no ayunas ni oras, en el sentido de requisito de salvación, hasta que nosotros no entendamos que los ejercicios espirituales no es para ganar salvación, sino porque somos salvos. Amén. Y ahí entramos en otro conflicto. Y lo del bautismo del Espíritu se le añade. Exacto, como segunda bendición. Bueno, podemos dar una lista aquí extensa de por qué no se puede. Exacto, no se puede. Y lo que implica es que Cristo no cumplió su misión, no cumplió su obra, no la completó. Si no la completó, tenemos que hacer un montón de cosas que dicen los pentecostales. Ahora, estamos hablando aquí en forma de panel, pero lo decimos, estamos mencionando esto con amor para la persona que nos acaba de hacer la pregunta y con aquellos que están escuchando que pueden tener la misma pregunta también. Claro. O sea, lo hacemos con amor para que entiendan. Claro. En ese sentido, y esto es muy importante, ¿verdad? Usted puede tener una fe sencilla, una fe defectuosa, en relación a estas doctrinas, a lo que acabamos de mencionar, pero si cree en Cristo como su único salvador personal, usted es salvo. Esto tiene que estar claro, ¿yo? Y puede dormir tranquilo, claro, porque nadie lo va a separar. Claro, ahora, mientras más doctrinas defectuosas usted tenga, más esto va a afectar a su vida cristiana y su progreso como vida cristiana. ¿Oyó? Mientras más pureza doctrinal usted tenga, más usted va a crecer espiritualmente y en santidad. Más saludable espiritualmente. Claro que sí, eso es así. Eso es así. No depende del estado de ánimo de usted. No depende de que usted haga esto o lo otro. Nada externo. Es que Dios dice nada subjetivo, perdón. Que nadie me los quitará de mi mano. Así mismo es. Siguiendo con el tema de la apócrifa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento empieza a surgir una apócrifa. Esa apócrifa, interesantemente, no responde, escuche bien, a diferencia de la apócrifa del Antiguo Testamento, no responde a una producción literaria cultural, no. Porque la iglesia, a diferencia de los judíos, no respondían a una nacionalidad.
y al no responder a una nacionalidad, la iglesia era ¿verdad? De todo el orbe, de toda lengua y nación. Exacto, universal. Exacto. La producción literaria apócrifa vienen de las sectas que quieren combatir a la fe cristiana, principalmente, escuche bien, del gnosticismo. El gnosticismo se concreta en el siglo II, pero ya en el siglo I hay vestigios, ¿verdad?, del surgimiento del gnosticismo. Los gnósticos se dividen en un sinnúmero de escuelas. Según el líder, muy bien, ese es el término más correcto. El líder, ¿verdad? Valentín, Valentín fue un gnóstico muy poderoso, ¿verdad? Esas sectas gnósticas o sectas judaizantes empiezan a producir un tipo de literatura que busca suplantar la autoridad apostólica. Y entonces ellos saben que una de las formas que podían suplantar la autoridad apostólica, o creían que la podían suplantar, era añadir nombres apostólicos a sus producciones. Y por ahí surge los Hechos de Pedro, el Apocalipsis también de Pedro, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Nicodemo, el de Tomás, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. ¿Qué tienes ahí, Andrés? Tengo los secretos de Marcos. Los secretos de Marcos, hombre. Pero mira qué interesante, cuando dicen los secretos de Marcos, ahí tú ves la gnosis, ¿verdad? El gnosticismo, ¿verdad? La presencia del gnosticismo. Las dos tienen en común que surgen de una cultura helénica. Claro. Pero con dos trasfondos diferentes, uno nacionalista y el otro no. Y unas razones. No, y las razones son completamente distintas, que la helenización busca recoger algo cultural, el gnosticismo busca dañar la iglesia, suplantar, busca derribar y a tratar de hacer daño. Entonces, lo que quería responder anteriormente fue que en mirar la providencia de Dios en medio de todas estas cosas, fue por medio de este reto, es que entonces los padres apostólicos empiezan a aclarar qué es autoridad, qué es canónico, y en ese proceso, como muy bien dijo el pastor, que la iglesia no establece el canon. No, ya el canon, por el proceso de la Didache, se había establecido. Estaba establecido. En la autoridad de las iglesias. Y sigue en progreso. Por medio de los desafíos que se levantan. Muy bien. Es lo que te digo, que la providencia de Dios va guiando. Él es el autor, Dios es el autor. Y usó estos medios, mira cómo es la cosa, que entonces los padres empiezan, no, espérate. Esto es lo que es palabra de Dios. Ya entonces había un canon. Ya había un canon, forma general. Por eso entonces el protestante ve todos los recursos históricos y entonces entendemos que no es la iglesia que establece, sino que ya es una autoridad ya que está en progreso. Exacto. Y es la forma de Dios en su soberanía, perdurar su palabra, para que perdure su palabra. No es que la iglesia tenga alguna autoridad sobre escoger o no escoger o determinar, no. Dios es el que lo hace. El Señor tiene su mano metida en su pueblo. Claro. Y la autoridad de él sigue manejando lo que su pueblo hace. La autoridad de la iglesia tiene su lugar. Sí, pero tiene su lugar. No tiene su límite, no es infinita. Claro, pero esa autoridad de la iglesia se da dentro del contexto de la escritura, de la experiencia del testimonio de los apóstoles y David H. O sea, me explico. Con el testimonio de los apóstoles, o sea, testigos y la martiria. El martirio de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles, se va estableciendo la doctrina que la iglesia va reconociendo como autoritaria, en el sentido de que acepta la autoridad de los apóstoles porque son el testimonio. ¿Y qué pasa? Esa autoridad se plasma en la vida de la iglesia. Y lo que hace la iglesia posteriormente es reconocer lo que ya existía. Entonces empiezan a aparecer las diferentes listas de libros del Nuevo Testamento.
Y esas diferentes listas del Nuevo Testamento llegan hasta el Concilio de Nicea. Es en el Concilio de Nicea, con Atanasio, donde se establece también o se reconoce ya los libros, las cartas que la Iglesia ha usado como autoritativa en la historia. ¿En qué año fue ese concilio? 325, el año 325 después de Cristo. Se vio la necesidad de llevar a cabo ese concilio. Pero es importante el término necesidad, porque ese concilio surge por la controversia arriana, principalmente. Los arrianos negaban la deidad de Cristo, negaban la Trinidad, y hay unos detalles también políticos, ¿verdad? Porque Constantino, que se había hecho cristiano, según él, necesitaba la unificación del imperio, y él la vio en el cristianismo y llama a ese concilio para lograr la unificación. Pero no solamente se define allí el dogma de la Trinidad, sino que también se discute el canon, principalmente del Nuevo Testamento. Eso, hermano, es lo que vamos a discutir la semana que viene, para llegar al Concilio de Trento, donde tenemos el enfrentamiento. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar. Y en esta hora que el Señor es dueño de todas las cosas y soberano, le pedimos al Señor que bendiga tu hogar con la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. Dios te bendiga ricamente.